Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? ¿Cómo estáis todos? Yo hoy tengo tanto frío que no tengo ganas ni de hacer bromas. Y mira que eso es raro en mí para comenzar una nueva edición de Lo que hay de los martes. Bueno, pues hace una por lo menos, hombre, que no hace tanto frío. Una bromita. No hace tanto frío, dice. Claro, tú como tienes ahí ¿cómo se dice? La lumbre, ¿no? Debajo de la mesa camilla, pues claro, no lo notas, ¿no? La lumbre, la manta, el saco y todo. Enrollado estoy A todo el mí día. me falta el sol y sombra, ¿no? Y estar ahí para atizar el cuerpo bien tempranito y ponerlo. Nada, es broma. Pero bueno, eso, que sí, macho, que menudo frío, tío. Esto no se acaba nunca. Estamos ya como las abuelas hablando del tiempo constantemente. Bien, es que no estamos acostumbrados. En otros sitios hace No. el doble y no pasa nada. Ah, Bien, y tanto, y tanto. vamos allá. Primer tema, guerra, barbarie y militarización forzada. Ay, 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 Ah, ay, ay, ay. ¿qué quieres contarme? Bueno, a mí solo no. Lo más importante son Bueno, los demás. Yo no te bueno. voy a escuchar casi, así que Así que estás yéndote ya, ¿no? Ahí te dejo y apáñate. Bueno, pues creo que todo el mundo ha visto, ¿no? Que pues, han trascendido las imágenes de 340 muertos contabilizados en Bucha, ¿no? Es una ciudad de los alrededores de Kiev, en la tristemente ya célebre guerra de Ucrania, en la que se supone la mayor matanza de civiles desde la Segunda Guerra Mundial. No, no sé, realmente no tengo las cuentas de las atrocidades cometidas en otros sitios en la guerra de Yugoslavia, principalmente, ¿no? Sarajevo, no sé si se decía Dubrovnica o Dubrovnik, en otros lugares de Yugoslavia, donde también hubo matanzas y barbarie similar, como por otra parte tristemente es habitual en todas las guerras, ¿no? No con ello pretendo ni mucho menos quitarle horror a los acontecimientos en esa ciudad ucraniana, como en otras que me imagino que se irán conociendo conforme vaya pasando el tiempo. Sin embargo, sí me llama la atención que estos acontecimientos, aunque probablemente no guardan una relación directa, pero sí golpean la actualidad al mismo tiempo que una encuesta de opinión conocida este pasado fin de semana desvelaba que había un incremento sustancial de los españoles que estaban a favor de incrementar el presupuesto de defensa, ascendiendo hasta el 47%, mientras que antes de la guerra entre Rusia y Ucrania pues estaban en el torno del veintitantos, ¿no? Según tengo entendido. Y esta elevación, casi doblando resultados de antes y durante la guerra, me hace recordar un poco la polarización que ya, y de la que ya tuvimos oportunidad de hablar, entre unas partes y otras de la opinión pública española sobre la conveniencia o no de enviar armas ofensivas a Ucrania. Cuando surgió el discurso o la polémica fue rápidamente silenciada por los medios de comunicación en realidad, entre otras cosas porque no hubo una mayor repercusión en la arena política a nivel partidos políticos e instituciones que aquellas primeras declaraciones de un sector de Unidas Podemos contrarias al envío de armamento, pero que, como digo, luego no tuvieron mayor repercusión porque ya sabemos que Podemos realmente se quedó solo en mera declaración de intenciones y no llevó a cabo propuestas de ley o iniciativas legales, ni tampoco amenazó seriamente con romper el gobierno de coalición con motivo del envío de ese armamento, hasta el punto de que pues el envío de armamento ha continuado conforme pasaban las semanas y que ya se ha vuelto a hablar de esto. mm, Y último incidente recordable de esta polémica sería una pregunta hecha al señor, a Mr. Pesk, al señor Borrell,
en términos del Parlamento Europeo y precisamente por un eurodiputado del grupo de Izquierda Unida, español, que fue contestado de una manera bastante abrupta por parte de Borrell. Esto ocurrió hace una semana aproximadamente, indicando que, bueno, cómo esperaba el eurodiputado que lo preguntaba, ¿no? O que cuestionaba el envío de armamento, cómo esperaba poder ganar la guerra, ¿no? En términos de bueno, pues qué otra solución había si no era precisamente la de armar al pueblo ucraniano, ¿no? O es que la alternativa era pedirles la rendición. Es decir, una simplificación de la cuestión que tiene que ver y que ha estado latente siempre a lo largo de la historia acerca de si la mejor solución ante un conflicto armado es armar a su vez a los demás y por tanto escalar en la violencia y en la militarización forzada de los demás, o por el contrario recurrir a otro tipo de vías que no pasen precisamente por la escalada bélica y la militarización. Veamos, la militarización es evidente y lo acabamos de ver en Bucha, en Ucrania, pero lo hemos visto, he mencionado antes en los ejemplos de la guerra de Yugoslavia, por supuesto el caso del bombardeo masivo de Dresde, de la localidad alemana de Dresden en la Segunda Guerra Mundial por parte de la aviación británica. Siempre saca lo peor del ser humano, es la patente de corso, la licencia que el Estado da a sus poblaciones para matar. Y por tanto, sea a través del ejército regular o sea a través de la participación de milicias civiles, de todo símbolo, de todo signo. Así que esta cuestión de la militarización, pues de alguna manera además, no solamente normaliza la violencia, sino que también normaliza algunas de las otras más bajas pasiones latentes en los pueblos y en sus gobernantes, y que pasan por lo que pues alguien tan visionario como pudo haber sido Martin Luther King en los años 60, pues definió con una sencilla frase que era la tríada gigante del racismo, el materialismo y el militarismo, decía Martin Luther King en 1967, cuando las máquinas y las computadoras, el afán de lucro y los derechos de propiedad son considerados más importantes que las personas, no se podrá vencer a la tríada gigante del racismo, el materialismo y el militarismo. Y mucho de eso estamos viendo en la guerra de Ucrania. Existe una asunción paulatina, generalizada, de las opiniones públicas, en particular aquí en Occidente, en donde nos han colocado en uno de los dos aparentes bandos, en los cuales se están produciendo ya una serie de efectos que no solo se reflejan en las encuestas y en las estadísticas, en las que todas las opiniones públicas piden un mayor gasto en defensa, piden por tanto una mayor militarización. La española no es la única, todos sabemos que prácticamente todos los países de la OTAN que desde 2014 estaban teóricamente comprometidos con incrementar su aportación a los gastos militares de defensa de la OTAN hasta un 2%, pues, y que no lo habían cumplido hasta la fecha, pues a partir de los tambores de guerra en Ucrania, sus gobiernos han aparecido públicamente apresurándose a decir que efectivamente van a dar cumplimiento a esta medida. Países que no forman parte de la OTAN, como Dinamarca y Suecia, por ejemplo, ahora están recapitulando y asumiendo posiciones mucho más cercanas a la OTAN, incluso considerando abiertamente pedir el ingreso en la OTAN. Países como Alemania hemos visto que han cambiado su política tradicional de no venta de armamento a países en conflicto y de una posición de neutralidad en los conflictos bélicos, pues han modificado esa posición, curiosamente, con un gobierno socialdemócrata elegido de las urnas, recientemente elegido. Estas guerras
como digo, no solamente promueven ese espíritu belicista, incluso en aquellos países que no, aparentemente no forman parte del conflicto bélico, sino también, y a velocidad de vértigo, exacerban, y hablo ya específicamente de los tiempos que nos toca vivir, males endémicos de nuestras sociedades, tales como el racismo, el machismo y el empobrecimiento de los que viven de un salario bajo, o bajo la exhortación de que hay que hacer un pacto de rentas, bajo la exhortación de que todo sacrificio está bien empleado. Ahí teníamos al señor Borrell de nuevo, inefable él, pidiéndonos que pongamos menos la calefacción, que asumamos en definitiva los sacrificios, porque hay que defender los valores occidentales frente al otro, al amenazante, al extranjero, al extraño, al que no es el de los nuestros, cuando la realidad es que no existen valores occidentales, sino derechos conquistados. Los valores occidentales no son tales, son conquistas sociales que han costado sangre, sudor y lágrimas por parte de los trabajadores y por parte de la gente que se ha dejado la piel y se ha dejado, pues como digo, la sangre y la vida en la conquista de esos derechos desde prácticamente el comienzo de la sociedad industrial. O sea que cuando hablamos de un conjunto de valores occidentales, es un verdadero sofisma. No hay tales valores occidentales, no están inscritos como tal, ni son deseo de nuestros gobernantes, ni hay un pacto inatacable en donde en nuestras sociedades no pueda cuestionarse eso que se llaman valores occidentales en contraposición con quienes no los tienen, y se pone siempre el ejemplo de Rusia y de China, sino que son, como digo, un conjunto de conquistas que tanto se consiguen porque no, y el poder económico no le queda otra, como por el contrario se retocan, se retuercen, se disminuyen, se suprimen, como luego lo vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En el segundo tema que vamos a tratar hoy, pues no pueden incluso desaparecer, ¿no? Se limitan de tal manera que en la práctica desaparecen, aunque exista una apariencia de respeto a esos llamados valores occidentales, ¿no? Claro que nuestras clases políticas siempre se caracterizan por tratar de teatralizar esa especie de pacto social en función de realizar grandes declaraciones, codificarlas, hacer memorándums, hacer leyes, constituciones, cartas de derechos fundamentales de la Unión Europea, etcétera, etcétera, en donde teóricamente se santifican esos llamados valores occidentales, eso que llamamos derechos fundamentales, eso que llamamos derechos humanos, etcétera, etcétera, pero que a la hora de la verdad, cuando cae lluvia de mortero, cuando las costuras que tejen los pactos sociales se tensan, bien por crisis internas, bien por crisis externas, como son los conflictos bélicos entre países, pues se quedan muy en entredicho, y es cuando verdaderamente se ve lo que hay detrás de todo esto. Fíjate, yo, Manolo, me gustaría citar, luego cuando terminemos el programa y lo comparta en el Club de Oyentes cuando salga, pues voy a añadir en comentarios un par de enlaces que yo creo que pueden ser de interés para ilustrar un poco mejor y ampliar un poco lo que pretendo decir, ¿no? Hay un reportaje un artículo de la copresidenta de Transform Europa, que se llama De cómo la guerra normaliza el racismo, el machismo y exige paz social, firmado por una tal Marga Ferré, en el diario público me parece que es de ayer o del domingo, en donde precisamente se hace mención a algunas de las cosas que yo estoy contando aquí hoy, pero que parece bastante. Ella le añade además una dinámica, un cuarto jinete del apocalipsis a esa triada que antes mencionaba Martin Luther King ya en los años 60 del racismo, el materialismo y el militarismo,
y es el machismo también, ¿no? Que sería un cuarto jinete más propio de este siglo XXI, por lo menos en cuanto a su denuncia, no en cuanto a su existencia. Y en este artículo, por ejemplo, pues se hace mucho hincapié, ¿no? En que pues ya sabemos que el pueblo, bueno, pues axiomas, viejos axiomas anarquistas, del estilo, por ejemplo, de que solo el pueblo salva al pueblo, o de que hay una apelación constante a la paz social porque es la forma de silenciar, es decir, de que no haya, por eso vemos a Pedro Sánchez y a todos los políticos, a la Unión Europea en general, apelando a la unidad constante, porque es una forma de decir, no te quejes porque mira, es que hay una guerra, y con el no te quejes que hay una guerra te voy a colar todo lo que te tenga que colar, como antes se ha hecho con la pandemia, se ha hecho con otras crisis, en aquel caso era sanitaria, no es comparable, ya lo sabemos, no pretendo hacer comparaciones que no tocan, pero sí explicar cómo determinadas situaciones de crisis de distintos tipos, sea sanitaria o sea bélica, permiten a los estados recurrir siempre a una misma dinámica, que es el silenciar la discrepancia sobre el argumento de que se necesita paz social. Si este asunto sería discutible, y ha sido muy discutido a lo largo, por ejemplo, de la crisis sanitaria de la pandemia por el COVID-19, no es tan discutible, me parece mucho más evidente en el caso de una crisis bélica como la ucraniana. Y tanto es así que se nos olvida muchas veces que cuando estamos hablando del papel, particularmente en materia de refugiados de la guerra de Ucrania, del papel de los países limítrofes, sobre todo, que son los que están teniendo mayor protagonismo en la recepción de refugiados de la guerra de Ucrania, pues se nos olvida que estamos hablando justamente de un sector de Europa donde su extrema derechización ha sido absolutamente progresiva y nefasta hasta el punto de que podríamos hablar perfectamente de estados que tienen a sus sociedades secuestradas, hasta el punto que ya se nos ha olvidado que esa Polonia que parece como tan simpática, que fíjate qué papel modélico está teniendo, recibiendo de una forma ejemplar en su territorio a cerca ya de 1.300.000 ucranianos refugiados, de un total de cerca de 3 millones que creo que hay en total computados a día de hoy desde que empezó el conflicto. Pues Polonia era un país que, junto con Hungría, estaba en el límite total de enfrentamiento con la Comisión Europea y tiene sus fondos, igual que Hungría, congelados, los fondos de reestructuración y de salida de la pandemia, los tiene completamente congelados precisamente porque su déficit democrático era de tal calibre que era literalmente insostenible su mantenimiento dentro del Club de los 27, puesto que, entre otras cosas, no solamente no aceptaban, sino que desafiaban abiertamente las reglas del juego, esos llamados valores occidentales a los que ahora a nadie le importa que Polonia y Hungría se los salten, porque ahora el papel destacado tiene que ser el de Polonia y el de Hungría, bueno, y el de otros países también de la zona, pero selecciono estos dos porque son los más llamativos, dado que son justamente los que están sirviendo de puerta de entrada a la Unión Europea en materia de recepción y acogida de refugiados huidos de la guerra de Ucrania, ¿no? Fíjate, Manolo, yo quería aprovechar para contar hoy, al hilo de todo esto que estamos hablando, de cómo se produce este efecto perverso de militarización de todas las sociedades, en definitiva, de desplazamiento del eje del centro democrático en estas democracias o falsas democracias burguesas y representativas hacia una zona mucho más derechizada en el sentido de conservadora, no por lo neoliberal, sino en cuanto a los valores de supremacismo cristiano, racial y de lo que podríamos definir como la actual ultraderecha europea, de euroescepticismo, etcétera, etcétera, que no me resisto a contar un
testimonio que para mí resulta bastante relevante y es muy cercano al ambiente de los movimientos sociales aquí en Valencia. Verás, hace como 5 o 6 días, desde Valencia salió una caravana humanitaria auspiciada por una entidad antirracista llamada Uhuru Valencia, que actúa a su vez en mutuo apoyo con otras organizaciones antirracistas del entorno de Valencia Coge, como puede ser Cin Burkina o como puede ser alguna otra más que ahora no recuerdo. Una caravana muy limitada que no forma parte del sinfín de ONGs que con subvenciones públicas se ha desplazado para prestar ayuda humanitaria a la frontera entre Ucrania y Polonia. Mm. Esta era una asociación, una caravana, perdón, la caravana llamada caravana racializada o la racializada a secas, que ante la constatación de las dificultades que estaban teniendo las personas no blancas, no rubias, para salir de Ucrania, en particular en la frontera de Polonia, decidieron hacer un crowdfunding y con el apoyo de la gente, de una forma muy limitada si se quiere, pero con el apoyo de la gente, sin tener que someterse a la fiscalización de ninguna organización gubernamental, ni de ningún banco, ni de ningún ministerio, desplazarse hasta la frontera de Polonia con Ucrania, 4 o 5 personas, y día a día están contando lo que están viendo allí. Yo, de hecho, conozco a al menos 2 de las personas que están allí, Ana Isabel, a Gus, un abrazo a los dos, y es verdaderamente aterrador lo que se han encontrado en Polonia, no en Ucrania, en Polonia. Porque claro, estamos hablando de una caravana compuesta por una serie de personas, un grupo reducido de personas, creo que son 4 o 5 o 6, Pero esas de las personas iban cuales para traerse gente hacia aquí o para observar y denunciar. no, iban a facilitar la salida de personas racializadas de Ucrania, Vale. porque todos recordaremos que los ucranianos, primero, era un eslogan que se puso de moda por el cual en los primeros días de la guerra, cuando se produjo el éxodo masivo desde las ciudades bombardeadas, en particular de Kiev, a todo el que no fuera ucraniano y blanco se le prohibía el acceso a los trenes, se le prohibía el acceso a los autobuses, pero es que una vez llegaban a la frontera por sus propios medios con Polonia, en la frontera de Polonia igualmente se les postergaba durante horas y horas y horas de intensísimo frío bajo cero, a temperaturas a la intemperie, de forma que hubo toda una serie de protestas, incluso llegó a intervenir a algunos de los gobiernos africanos que tenían un numeroso grupo de estudiantes cursando estudios en Ucrania. El tema de los estudiantes africanos en Ucrania, no solamente africanos, también de otros países, por ejemplo, asiáticos, chinos, de países del Medio Oriente, tenía que ver con el hecho de que en Ucrania el coste de la vida y el coste de las matrículas era mucho más barato que en el resto de las universidades europeas. Y esa era la razón que hizo de polo de atracción para, antes de que se desencadenara el conflicto, hubiera tantas personas de otras procedencias no europeas estudiando legalmente en las universidades ucranianas. Y además dicen que las universidades de Ucrania en Kiev son de las más interesantes y buenas es decir, de Sí, calidad sí, o de sea, Europa, depende ¿no? de, claro, claro, depende, por supuesto, como todas las universidades, de Mm. qué es lo que quieras estudiar, si tiene una facultad más prestigiosa o menos en la rama que tú pretendes estudiar, pero ciertamente era un polo de atracción de Mm. interés para los estudiantes en edad universitaria Sí. que no fueran europeos. Pero una cuestión básicamente de poder adquisitivo, aparte del prestigio más o menos que pudieran tener.
Por ejemplo, se sabe que el gobierno nigeriano tuvo que fletar, al principio de la contienda, unos aviones y que consiguió rescatar 1.200 estudiantes de allí, pero es que eran 30.000 antes del conflicto. Joder. Eran 30.000. Claro, cuando el conflicto arreció, los vuelos se suspendieron. Entre las cosas porque el aeropuerto de Kiev estaba bajo sitio militar, por tanto, no era tan sencillo hacerlo. Una de las razones que movió a esta caravana racializada a visitar Polonia era precisamente de, bueno, vamos a ver, han sacado 1.200, ¿dónde están todos los que faltan hasta los 30.000? ¿Y cuál es la sorpresa que están contando desde allí diariamente a través de Facebook? ¿Cuál es la sorpresa que se encuentran cuando primero, claro, una caravana racializada significa que la mayor parte de sus integrantes, por no decir prácticamente todos, son racializados, son de piel negra, de hecho, que viven en España legalmente o que han nacido incluso en España y que se han ido allí pues, ante el desinterés generalizado de la mayoría de las instituciones europeas, que no hicieron más que dar un par de voces de desacuerdo al comienzo, cuando esto saltó un poquito a las noticias, pero que luego ya no se ha vuelto a saber nada, ni ha habido ningún tipo de actuación específica, ni ningún tipo de exigencia específica a Polonia para que flexibilizara la entrada en Polonia, por tanto, la salida del lugar del conflicto de Ucrania. Pues, qué es lo que están contando? Y esto viene al pelo, su testimonio, su experiencia, primero para llevar material sanitario principalmente, pero sobre todo para facilitar la salida a quienes lo tengan más difícil entre la frontera de Ucrania y Polonia, pues lo primero que se han encontrado es que Polonia vive literalmente bajo un estado absolutamente fanático de derechas y especialmente racista. Y estoy hablando de Polonia, no de Ucrania, no estoy hablando de la desnazificación de Ucrania, que de eso ya tuvimos oportunidad de ocuparnos al hilo de aquellas declaraciones tan espectaculares de Putin, ¿no? En términos de propaganda de guerra. No, estoy hablando del norte de Polonia. En varias ocasiones han tenido que salir corriendo al ir a entrar a un restaurante porque en cuanto les han visto entrar como si estuviéramos en la América profunda, en el sur de los Estados Unidos, en la época de la segregación, se levantaba gente con malas intenciones a darles una paliza. Se han encontrado con restaurantes donde ya sin ningún disimulo, en distintos pueblos, sobre todo en el norte de Polonia, pues figuran emblemas con simbología nazi. Alguien dirá, qué exagerado, ¿no? Esto debe ser una cosa puntual, una cosa que, bueno, pues no debe ser para tanto, ¿no? Bueno, pues no sé si será para tanto o no será para tanto como lo cuentan ellos que están allí. Que, bueno, digo yo que si están allí, pues tampoco tendrían por qué contarlo, porque ellos al final iban a otra cosa, ¿no? Fíjate, habría que saber que Kaczynski es el líder del partido gubernamental polaco, dirige a un partido al que se llama ultraconservador en Polonia, que lleva ganando las elecciones desde el año 2015 y Polonia está definido como el país que no tiene izquierda, que hay un bipartidismo entre un partido que es ultraliberal y un partido que es directamente ultraderechista, que es el partido de Kaczynski. No existe ni siquiera espectro hacia la izquierda a lo que aquí llamaríamos una triste socialdemocracia. Una triste socialdemocracia. Esto no existe allí. Es decir, allí el abecedario ultraderechista europeo que también encarna Orbán, pero que en Hungría, pero que incluso ha llegado en algunos apartados más lejos en la propia Polonia, ha derechizado tanto al país que ha convertido al país en un país de catecismo, en un país de catecismo en el sentido de fervor cristiano, católico extremo, lo ha convertido en un país en donde todo lo que tenga que ver
con la identificación de los valores cristianos tradicionales, o que se salga, mejor dicho, de esa identificación con los valores cristianos tradicionales y europeos blancos, es considerado subversivo, por tanto, una amenaza, lo que significa que a partir de ahí es la criminalización teórica que se hace, por ejemplo, de la inmigración por ejemplo, en partidos como Vox, ¿no? En otras latitudes, en otras regiones de Europa, por parte de la ultraderecha. Allí llega directamente al extremo ya abiertamente del supremacismo blanco, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque los valores europeos son de una Europa cristiana y de una Europa blanca, y por tanto todo lo que sea sociedad global, Agenda 2030, diversidad racial, diversidad de género sexual, etcétera, etcétera, entra dentro del terreno de la subversión. Los partidos de izquierdas allí no tienen ninguna influencia, en la medida en la que siguen siendo permanentemente equiparados con herederos del comunismo. Recordemos todo lo que sucedió con la lucha contra el bloque de la Unión Soviética en Polonia, y la lucha de los trabajadores. Y es conocido como en 2019, creo que fue, o 2020, fue asesinado públicamente el alcalde de Gdansk, que es una de la ciudad portuaria por excelencia, una de las ciudades más importantes del país, en un asesinato que fue directamente televisado y previamente anunciado por parte de dos sujetos que le atacaron después de meses y meses de acoso constante de la televisión, tanto pública como de las televisiones privadas en la misma órbita que la televisión pública del gobierno, de la coalición gubernamental polaca Ley y Justicia, PiS, de Kaczynski. Entonces, claro, visto desde aquí, la sensación es, bueno, a ver, hombre, pero si yo voy allí a mí no me pasa nada, pues total, yo soy blanco. Pero claro, todo este sistema de uniformidad europea, de unidad ante la guerra, de unidad ante el bando, de paz social, por tanto la discrepancia no está permitida, equivale poco menos que a la traición, y si no te lleva a un consejo de guerra militar es porque España no está directamente en guerra, y no se aplica la ley marcial, porque si se aplicara la ley marcial, pues otro gallo cantaría, pero como no estamos en guerra, pues al menos te aplico el Consejo de Guerra Social, entre comillas, o político, entre comillas. Todo eso que puede parecernos desde aquí, que bueno, pues es una cuestión simplemente de legítimas opciones democráticas. Salta por los aires en el momento que tú de pronto no eres blanco, eres español, pero no eres blanco. Eres de origen latinoamericano o eres de origen africano. Entonces tu color de piel te convierte en un objetivo, en un señuelo, en un objetivo de persecución dentro del país de acogida. Yo creo que la gente entienda bien cuál es la situación. Desde allí, las compañeras y compañeros de la racializada están contando que han encontrado con que mucha de la gente que han estado recorriendo kilómetros y kilómetros, cientos de kilómetros de frontera entre Ucrania y Polonia, porque hay mucha gente que al parecer no se atreve, dadas las dificultades para atravesar los pasos fronterizos legales habilitados por las autoridades polacas, no se atreven a cruzarlos, y como la frontera es muy extensa en kilómetros, tratan de cruzarlo por puestos no habilitados. Y mucha gente que está escondida. De hecho, una de las preguntas que más sorprendía a algunos de los compañeros y compañeras de la racializada, la pregunta que les hacían era, no busquéis dónde vais a dormir hoy, buscad dónde os vais a esconder. Estoy en Polonia. Buscad dónde os vais a esconder. Como digo, han estado recorriendo bastante
bastantes kilómetros de frontera a la búsqueda de esos pasos alternativos o clandestinos de la frontera, a través de túneles, a través de cuevas, a través de lugares donde se sabe que la gente pasa clandestinamente la frontera, sin por el momento encontrar a nadie escondido allí, pendiente de pasar la frontera de Ucrania a Polonia, como si estuviéramos poco menos que en el Monte Gurugú, en Ceuta, apostados esperando a saltar la valla de Ceuta. De la misma manera, o de Melilla, perdón, al mismo tiempo nos están contando, pues, y ponían un ejemplo que yo creo que a todos nuestros oyentes les va a resultar muy fácil de entender, que por lo que ellos están comprobando allí y lo que les está contando la gente que está consiguiendo pasar de allí, que es con cuentagotas, prácticamente dice ahí, hay sitios en donde en Polonia no habían visto un negro hasta que llegamos nosotros. Es decir, que ¿dónde están todos los estudiantes que no han salido del país porque no han podido salir de Ucrania? Si tendrían que estar en Polonia, que es el camino más fácil, porque el resto de los lugares están mucho más alejados de lo que eran o de lo que han sido hasta la fecha los centros universitarios, con lo cual nos estamos imaginando que definitivamente no han podido salir y que están dentro. Cuestión que plantea un problemón muy grande. Luego, aquí en el post que se haga de la grabación en Facebook, a través del Club de Oyentes de Radio Clara, dejaré también una especie de anuncio, ¿no? Para que la gente sepa cómo puede ayudar a la gente de la racializada desde España, vía crowdfunding, haciéndoles llegar, pues, como mínimo algo de aportación económica, la que cada uno pueda, para que puedan seguir con su labor, que ahora ya ha pasado de darse cuenta en el terreno que no van a poder entrar o que tendrían que entrar directamente en zonas de guerra para hacer extracciones de personas que están allí retenidas contra su voluntad, cosa que no está completamente fuera de su alcance poder hacer, y que van a tener que limitarse a documentar realmente lo que está sucediendo de verdad en la frontera entre Ucrania y Polonia. Y contaban, digo, como un ejemplo muy, muy esclarecedor, que la situación está siendo tan límite que desde el punto de vista de refugiados y desde el punto de vista de cómo, según el relato que antes yo estaba estableciendo, basado en las palabras aquellas de Martin Luther King, en particular el tema de la raza y del racismo y también del machismo han aflorado de manera exacerbada justamente gracias a este conflicto y a la militarización y la paz social y el no te quejes y el no digas y el no denuncies, porque entonces eres alineado con el enemigo. Y contaban, uno de los problemas principales desde el punto de vista racial en Ucrania, igual que en Polonia, son los gitanos. Hay una enorme población gitana. ¿Cuál es el problema con eso? Pues que cuando, por ejemplo, hay un bombardeo en una ciudad o en un pueblo y los vecinos tienen que huir corriendo para protegerse de las bombas y esconderse en sótanos, en túneles del metro, etcétera, etcétera, pues si un señor tiene, por ejemplo, una tienda de comestibles y la tiene que abandonar, y la tienda está abandonada durante 2 o 3 días, llega el ejército ucraniano y el ejército ucraniano requisa lo que considera oportuno, porque eso es una cuestión de supervivencia. Y es una cuestión estrictamente de servidumbre militar. Pero si quien, por necesidades de igual supervivencia, es un niño gitano, un adolescente gitano, que tiene que salir del sótano donde está recluido con su familia, para buscar algún tipo de avituallamiento para la familia, y es sorprendido entrando en la tienda, entonces se le considera robo. Y como tal robo, el niño, adolescentes de 12, 13, 14 años, es atado a un árbol, se le desnuda, se le ata a un árbol, se le pinta la cara de verde, se le echa agua encima a temperaturas a veces de 14 bajo cero, y allí se le abandona como ejemplo para los demás. Esto solo se hace con los gitanos. Y se hace en Ucrania. Y se hace por las milicias ucranianas y el ejército ucraniano. ¿Esto significa que es justificable
lo que los rusos hayan podido hacer o dejar de hacer y los 340 muertos en los alrededores encontrados en fosas comunes con las manos atadas y un tiro en la nuca? No, no lo justifica. Pero tampoco justifica que establezcamos como todo anhelo y toda justificación de un mundo mejor el alineamiento ciego con unos países, con unas culturas y con unas sociedades que ya antes de la guerra civil, de la guerra con Ucrania, habían demostrado que desde luego muy poco en común tienen con eso que llamamos valores democráticos que se supone que estamos defendiendo en aquellos países que no creen los valores democráticos, eso que se da en llamar valores occidentales. Por tanto, Eso que has contado, Carlos, perdona que te interrumpa porque me he quedado sí, un sí, te poco. habrás quedado a cuadros como la mayoría de eh, nuestra audiencia, como me he quedado yo cuando me la han contado. sí, pero eso cómo está documentado. Es decir, cuáles son las fuentes, quién lo cuenta, Bueno, a cómo ver, se sabe. sobre Claro, fuentes, sí, sobre fuentes, ya que estamos hablando de fuentes, sobre fuentes, yo quisiera a ver si lo puedo localizar o lo comparto aquí o lo comparto luego. Sobre fuentes, a ver. mm, eh, eh, hace no tanto, hace una semana aproximadamente, estalló un gran escándalo, sobre todo en Francia, con las declaraciones de una periodista francesa que ya había saltado a la palestra, a ver si encuentro su nombre y os lo digo enseguida, por un documental rodado en el Donbass en, 2900, en 2016, eh, madre de dos hijos, Anne-Laure Bonnel. Ella, al enterarse de las declaraciones de Pietro Poroshenko, que fue el presidente de Ucrania antes de la llegada de Zelensky en 2019, por las cuales decía que los hijos de Ucrania irían a las escuelas, pero los hijos del Donbass vivirían en los sótanos, con su llegada al poder, se escandalizó tanto que se fue al Donbass en 2016 a bueno, pues, testimoniar las consecuencias en el Donbass de la guerra que se había producido entre el 2014 y el 2015. Ese documental se estrenó, bueno, se subió a internet. Es un documental que solamente recoge opiniones de la gente en el terreno que sobrevivió a la guerra en el Donbass. No hay ni una sola voz en off, no hay ni un solo rótulo más que la transcripción de esas declaraciones de Poroshenko al inicio del documental. Lo podéis ver en YouTube, tiene acceso gratuito. Pero está subido hace relativamente poco tiempo. Ha tardado mucho en conseguir subirlo porque al parecer trataron de impedirle por todos los medios que el documental se viera en redes sociales, que se viera en YouTube. Tanto es así que ella, que trabajaba para el diario Le Figaro, ha sido expedientada y expulsada del diario Le Figaro porque ha vuelto otra vez a la zona en conflicto, en particular al Donbass y a la zona rusa, al igual que pasó con Pablo González, se le acusa de ser una espía del ejército ruso o estar al servicio del ejército ruso. Exactamente igual que le ha pasado a Pablo González, al que, hablando de Polonia, por cierto, quiero recordar que han pasado ya 8 semanas y el periodista español sigue detenido a espera de juicio como acusado de ser un espía ruso en Polonia. Esto, tú me dirás, bueno, pero lo del tema de la cara pintada de verde y los niños o los adolescentes atados a los árboles, bueno, eso, hay imágenes en Twitter. Ya sé que no es una fuente muy fiable Twitter y que luego de cuando en cuando pues aparece alguien que dice que es una fake news. Decía esta periodista Anne-Laure Bonnel, ha protagonizado estos últimos días un escándalo sonadísimo en la prensa europea por unas declaraciones en donde ella hacía constar que había visto bombardeos del ejército ucraniano en la zona del Donbass, es decir, bombardeando directamente a la población civil ucraniana en el Donbass. Luego ha habido otras noticias que incluso hablan de que ha habido bombardeos ucranianos al otro lado de la frontera de Rusia con el Donbass, es decir, ya en propio territorio ruso. Son noticias bastante recientes y estas declaraciones, pues,
ella también ha mencionado la cuestión en varias ocasiones, la cuestión que me comentaban los compañeros de la racializada de atar a los ladrones a los árboles, pintarle la cara de verde y dejarles ahí a su suerte bajo temperaturas de congelación, es decir, como una estrategia de escarmiento generalizada, pero que, como te digo, y esto es el giro añadido que le dan los de la racializada, se practica prácticamente en exclusiva a o con miembros de etnia gitana, que son el grupo étnico no blanco más numeroso en Ucrania. Yo conozco, como te digo, de antes de salir al menos a dos de los activistas que van antes los he mencionado, a Gus y a Isabel, que es gente muy valiente, muy activa, muy luchadora, que han estado en mil fregados, que se apuntaban a un bombardeo, no solamente en el frente antirracista, aunque principalmente en el frente antirracista aquí en Valencia. Y yo no tengo por qué dudar, la verdad os lo digo, dentro de la confusión constante y en la guerra de mentiras que existe siempre en periodos bélicos con tanta propaganda de guerra de uno y otro signo, yo al final tengo que creerme las versiones de aquellas personas que me parecen verosímiles porque las conozco y conozco su trayectoria. Y cuando a mí me están contando desde allí, desde el terreno, que eso está pasando, pues le doy un grado de certidumbre, me parece razonable que sea así, bastante alto. ¿Que pueden estar equivocados? Pueden estar equivocados. ¿Que no han estado en Ucrania para contarles que por tanto hablan de referencia? Pues puede ser que sí, pero que el contexto es un contexto claramente hostil contra cualquier factor diferencial por razón de etnia, por razón étnico, por razón de procedencia, pues es bastante evidente que está contrastado, no solamente por sus propias experiencias en Polonia, sino también porque el recorrido, las declaraciones y las leyes que se han ido promulgando en Polonia y en Ucrania así lo hacen pensar. Entonces, cuando nos sometan a otra encuesta y nos pregunten si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en que España incremente el armamento, el gasto en defensa, el gasto en armamento, pensemos quiénes son quienes más venden armamento y qué clase de opciones políticas en cuanto al respeto de los valores democráticos defienden aquellos del lobby de la seguridad, aquellos de la industria del armamento, con qué clase de posiciones políticas se alinean esas personas que defienden esos lobbies y que tienen intereses creados en ese sector de la industria del armamento importante de la muerte. Y nos demos cuenta de que formamos parte de la OTAN, nos demos cuenta de que Estados Unidos es el mayor fabricante de armas del mundo, pero que España no le va demasiado la zaga tampoco, que hemos hecho negocio insistentemente con esto, que estamos rompiendo una posición generalizada o consensuada internacionalmente de no alineamiento y de no vender armamento a partes en conflicto, y esto lo hemos roto por completo y saltado por los aires, pues creo que nos daremos cuenta de que además le estamos haciendo el caldo gordo a un ascenso constante de la ultraderecha en el peor sentido de la palabra europea, no solamente en cuanto a que podamos o no participar de sus posiciones rancias en materia de tratamiento de la desigualdad en todos los órdenes, en el orden de género, en el orden racial, en el orden económico, etcétera, etcétera, sino que además estamos abundando o acercándonos a pasos agigantados a una fanatización de las sociedades, de nuestras sociedades, que es lo que ya como avanzadilla se está viendo en países como Polonia, se había visto en un país como Ucrania y se ve en otro país como Hungría, del que ahora, aunque sea muy brevemente, vamos a hablar si tenemos algo de tiempo. Creo que nada, Tienes ¿no? 5 minutos como mucho, pero de verdad, ¿eh? Porque si no, Pues como mucho tenemos eso mismo. Sabéis lo que, titulas Hungría modelo a seguir por la extrema derecha europea. Eh, claro, ¿Por qué modelo a seguir?
Ha ganado Pues Orbán, ha porque, realizado su mayoría absoluta contra toda la oposición unida en un solo bloque, y no solo mm, ha sacado mayoría absoluta, sino que más de lo que tenía. porque ¿cómo lo ha conseguido? Como la ¿Cómo lo ha conseguido. conseguido? Mm. Claro, la cuestión es cómo lo ha conseguido. ¿Cómo es posible que toda la oposición unida, se dice de la izquierda, no es verdad, como luego se va a ver, Mm. eh, había posiciones muy diferentes ahí, pero con toda la oposición, o sea, toda la oposición es toda, eh, unida en una sola candidatura, resulta que saquen menos que lo que tenían antes por separado. Y no solamente esto, sino que Orbán gane con más de lo que tenía antes de las elecciones legislativas que se celebró el pasado domingo, y encima, incluso por la derecha de la derecha, le aparezca un nuevo partido con representación parlamentaria porque consigue pasar el 5%. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue, por eso lo decía como modelo, es decir, se consigue en la misma hoja de ruta que ha seguido Donald Trump, la misma hoja de ruta que ha seguido Bolsonaro, la misma hoja de ruta que que se ha seguido en Polonia, y la misma hoja de ruta que ya quisiera perseguir Vox, que es sustituir el debate público. La izquierda no ha tenido ninguna posibilidad en estas elecciones porque no ha sido posible discutir de desigualdades sociales, no ha sido posible discutir de nada que no fuera el cambiazo gato por liebre que ha pegado Víctor Orbán acerca de que él era el único que garantizaba la paz en Hungría, sobre la base de su nuevo alineamiento con Ucrania de no permitir el tránsito del paso de armas hacia Ucrania. Y que por el contrario, si gobernaba la izquierda, se corría el riesgo de meter a Hungría en la guerra, puesto que, aunque todo esto se decía sin ninguna prueba, ni falta que hace, porque la verdad ya no importa, cuando tú tienes secuestrado al poder de los medios de comunicación, lo tiene secuestrado no solamente a los medios de comunicación públicos, sino también a los medios de comunicación privados, a través de un alineamiento constante por parte de la clase empresarial que permite el sector privado que domina esos medios de comunicación, y tienes a su vez también el Poder Judicial. A mí cuando me hablan de que Putin es un autócrata, digo, sí señor, es un autócrata. Y todo lo que le quieras poner a continuación. Pero ¿y qué diferencia hay entre lo que hace Putin, me refiero a guerra de Ucrania aparte, y lo que hace Orbán o lo que hace el polaco? Si es que no hay diferencia. Vamos a ver, un control absolutamente estricto de todos los medios de comunicación, un control absolutamente estricto de el Poder Judicial, y en consecuencia yo decido de qué se habla en este país cuando hay que votar. Miento todo lo que tenga que mentir, porque total se va a silenciar. Se calcula que, que solamente el partido de Orbán ha tenido a su disposición 10 veces más tiempo de exposición pública y de recursos que lo que ha tenido toda la oposición entera. Ya no hablo de partido a partido, porque ahí había varios partidos, eran como 6 los que se presentaban. De esta manera, en cuanto que haya, como de hecho sucede siempre que la izquierda se trata de unir discursos distintos, es decir, no seremos una alianza electoral, pero somos partidos políticos diferentes, con posiciones diferentes, con eslóganes diferentes, con reivindicaciones diferentes, con lo cual al final el mensaje que se traslada a la población es bastante equívoco frente a un mensaje duro, unido, que respeta los valores tradicionales. No importa que en un país además en donde el temor a tener problemas con Rusia es muy justificado sobre la base de que prácticamente todos sus recursos energéticos proceden de Rusia, con lo cual su dependencia es máxima. Así que de esta manera, ¿qué importa que sea mentira, que si ganan los otros nos vayan a meter en una guerra porque se alineen públicamente o hayan mostrado públicamente solidaridad con Zelensky y con el gobierno ucraniano? No importa lo más mínimo. Claro, desde ese punto de vista es un modelo absoluto. Se está vendiendo en la prensa española como si fuera una especie de logro que ha fracasado el referéndum sobre la ley homófoba. Perdona, no fracasó el referéndum sobre la ley homófoba. El referéndum lo pidió la izquierda y lo acabó boicoteando la izquierda.
La ley ya está en marcha, va a seguir siendo aplicable y si no ha sido aprobado el referéndum, es que pidió la izquierda y que acabó boicoteando a la izquierda, es porque, uno, se falsearon las preguntas, es decir, se hicieron unas preguntas tales que era imposible no responder no, que es lo que pedía el partido del gobierno de Víctor Orbán. Y dos, vale que no ha llegado al 50% del escrutinio y que por tanto sus resultados no son vinculantes, lo cual no le afecta en nada en realidad a la ley. Pero es que del 40 y algo por ciento que se ha llegado, creo que era el 44% de húngaros que han votado, el 90% estaba a favor de la posición oficial. Entonces, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Vender eso como un triunfo, me parece que es, a ver, conformarse con algo pírrico que además no tiene consecuencias reales para un país. Pues eso, vamos a ver, cuando antes he hablado del factor de la diversidad racial, también he hablado del factor de la diversidad de género. Y también he hablado del factor de la diversidad, cuando hablo de la diversidad de género me refiero a los derechos LGTBI y me refiero también a la misoginia y el machismo constante que hay en el trato respecto a las mujeres. Claro, todos recordaremos, y con esto de acabo, que Rusia, la Rusia de Putin, autorizaba incluso a los maridos a pegar a las mujeres de manera correctiva para que se comportaran como se tenían que comportar, ¿no? No hay una ley así en Polonia y en Hungría, pero van por el mismo camino de intolerancia. Entonces, el discurso de la intolerancia, la senda de la intolerancia, basado en unos valores absolutamente falsos y absolutamente retrógrados de una supuesta Europa pura, cristiana y blanca, es un poco la senda que marca Víctor Orbán, que ha conectado perfectamente con los temores de la población húngara, que utiliza, igual que en Polonia, el campo y el mundo rural como su gran granero de votos, aunque luego lo tenga un poco más difícil en las grandes ciudades. Ocurre igual en Polonia que en Hungría, pero es una demostración de por dónde van los tiros y una demostración de por dónde van los tiros en Ucrania también, ¿no? Antes de la guerra con Rusia, sin entrar en más consideraciones nacionalistas, ¿no? Así que, bueno, yo ahora cuando terminemos, si queréis, os dejaré avisos con los enlaces de cómo podéis colaborar si queréis con la caravana racializada que falta les hace por el peligro físico personal que están corriendo por el mero hecho de realizar una actividad humanitaria con el color que no toca según la sociedad polaca en su mayoría, y también con el reportaje ese de la directora de esta de este reportaje, decía la presidenta de Transform Europe, este reportaje de cómo la guerra normaliza el racismo y el machismo y exige una paz social que, por supuesto, creo que no le debemos dar si tenemos un mínimo de conciencia a ninguno de nuestros gobernantes, cuando lo que están haciendo es empujarnos a una militarización forzada. Muy bien, Carlos, tenemos que acabar y acabamos, lo dejamos aquí. Nos oímos la semana que viene. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien, hasta entonces, que vaya bien, que haya Hasta la semana que viene. Adiós. Bien, ya nos hemos ido de la radio y ahora nos vamos de aquí. Eso que has anunciado lo pondrás tú en el club de oyentes. Sí, lo pongo yo en el club de oyentes. Vale, Yo lo compartiré, también lo pegaré, es decir, sabes que yo comparto luego con mi propio texto de vale, sí, sí, sí. presentación el programa, lo pondré ahí, pero también buscaré el enlace del Jure Directe y el enlace de Jure Directe también lo pondré. Muy bien. ¿Vale? Vale, chaval, pues Pondré también el enlace para quien quiera seguir las conexiones diarias que están haciendo desde allí las compas de Ujuru Valencia y así, pues bueno, pues cada cual ya luego puede seguir la experiencia que la verdad es que pone la carne de gallina. Pone la carne de gallina. pues ponlo. Muy bien. Vale, Vale, pues así quedamos. Hasta la semana que viene entonces. vale, Carlos. No pases frío, ¿eh? No, préstame el brasero ese que tienes ahí, Yo escondido. no tengo brasero, tío. El Tengo braserito. tengo una estufica, Una estufica. ¡Hala! Hala, como tú no pagas la luz, como tú no pagas la luz. hay placas solares. Bueno, Amigo. Vale.
Hasta la Chao. semana que viene. No desveles tus secretos. Chao. Chao.